Y por ejemplo, si yo dijera cambio aquí, le pongo una derivada segunda, y en realidad aquí le tengo que poner otro término. Ahí tengo una ecuación de onda. Aquí tengo una ecuación de onda. La presión ahí ya no se está difundiendo, sino que se está propagando una onda de presión, por ejemplo, en un fluido. Eso es posible, completamente posible, ¿no? En este caso, si yo tuviera esta situación, lo que tengo que agregar es, por supuesto, una nueva condición de borde, una nueva condición inicial. Ese es el cambio fundamental, digamos, ¿no? El cambio fundamental es que aquí tengo que agregar una segunda condición inicial que llamo, por ejemplo, W0, y W0 es L2 en dk, es decir, en la parte espacial del operador, ¿no? ¿Ah? Y después todo lo demás es igual, exactamente todo el planteo que dije no cambia en lo más mínimo, y tampoco las definiciones que di. Esto sigue siendo L2, esta es una constante positiva, esto es Lipschitz continuo, lambda 1 ya sabemos, lambda y lambda 1 son constantes. Y acá fíjense la cuestión, ¿no? Si a veces por eso es conveniente a veces poner acá una constante así del tipo epsilon. Porque fíjense, la ecuación de onda que tenemos aquí, cuando epsilon es 0, esto desaparece y volvemos a tener la ecuación de difusión de presiones del inicio del problema. Volvemos a tener la misma situación de antes. Tenemos un operador parabólico. Entonces, de algún modo, en este caso decimos, este es un operador hiperbólico, un operador de onda que tiene dos características. Tiene una componente viscosa, es decir, la onda se está propagando en un medio de enorme viscosidad, por ejemplo, en un aceite, en un aceite o en una grasa, digamos, ¿no? Un medio como ese. Aquí tenemos un término de disipación, o sea, no solo, esto es en realidad, acá hay disipación también, pero es más un término cinemático, indica diríamos, la resistencia que encuentra la onda por efecto de la naturaleza del medio en la que está propagándose. Sin embargo, este término no, este término es concretamente la disipación, lo que el fluido, la distribución de presiones, de algún modo cede o utiliza en realidad para producir la propagación. Entonces tenemos un término típicamente de fluctuación del laplaciano, o sea, del volumen, en este caso de la superficie de control. Tenemos este término que es un término disipativo, un término viscoso, el término disipativo y después las otras cosas de las que ya hablé. Todo es exactamente igual, salvo la cuestión de que ahora se agrega una derivada parcial respecto del tiempo, es decir, la derivada parcial de la presión respecto del tiempo, para indicar que hay una segunda, una segunda condición, que es una especie de velocidad de cambio de la presión. Entonces, fíjense que
con estos dos ejemplos recorrimos virtualmente no todas, pero gran parte de los problemas que uno podría plantearse, digamos. En particular en elasticidad, en poroelasticidad, ahí sí hay algunos cambios que son interesantes. Yo había escrito en algún momento las leyes de conservación balance. Nosotros usamos acá 2 leyes solamente, de las 4 que son, más la desigualdad de Clausius-Duhem, que tiene que ver, como yo les decía, con el segundo principio. ¿Cuáles son las ecuaciones de la elastodinámica? Esto sí yo quisiera que mañana lo sepan. Digamos, uno va a plantear la ecuación fundamental es, o se podría escribir así. Esa es la ecuación fundamental de la elastodinámica. Sigma sub ij es un tensor de segundo orden que viene expresado en términos de un tensor de cuarto orden que se llama tensor elástico y que nos permite escribir o determinar, digamos, la relación entre tensión y deformación. Profe, ¿Sí? esa ecuación, la primera, esa proviene de la segunda ley del medio continuo, ¿no? Exactamente. Es la segunda ley del medio continuo. Es la ley de conservación de la cantidad de movimiento o ley de conservación del momentum lineal. Así es. Sí, sí. Son 4 ecuaciones. Conservación de la masa, conservación del momentum lineal, conservación del momentum angular o momento de momento, también se llama, y finalmente conservación de la energía. A estas ecuaciones se le tiene que agregar una inecuación que se llama desigualdad de Clausius-Duhem, que indica el sentido de crecimiento de la entropía. Es decir, para que un problema elástico esté bien puesto, no solo tienen que satisfacerse condiciones iniciales de borde, etcétera, 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 condiciones de compatibilidad, como vamos a ver, sino también se tiene que satisfacer lo que llamamos un principio de consistencia termodinámica. Es decir, los campos de desplazamiento, en general, digamos, el sólido se deforma siguiendo un conjunto de leyes que tienen que ser compatibles con el segundo principio de la termodinámica, que dice que la entropía de todo sistema material crece y tiende irreversiblemente al equilibrio. Entonces, la primera ley, digamos, de la termodinámica es la ley de conservación de la energía. Esa es una ecuación. Pero el principio de crecimiento de la entropía es una inecuación. Y se llama así, desigualdad de Clausius-Duhem. ¿Cuándo surge la necesidad de utilizar esta desigualdad? Cuando queremos obtener soluciones que se llaman así, soluciones con consistencia termodinámica. Si queremos obtener
soluciones termodinámicamente consistentes, nuestras ecuaciones tendrán que satisfacer todos los requisitos que ya vimos, más el segundo principio que afirma que, repito, la entropía de un sistema material real es siempre con tendencia a crecer, digamos, y siempre tiende, y lo dice así Clausius en su memoria de la segunda mitad del siglo XIX, tiende irreversiblemente al equilibrio. Entonces, habrá soluciones con consistencia termodinámica cuando nosotros, además de resolver estas ecuaciones que ya de por sí, por supuesto que son complejas, además a las soluciones le pidamos que, sustituidas en la inecuación de Clausius-Duhem, la verifiquen. Eso quiere decir que la solución sea consistente termodinámicamente. Quiero decir esto porque en realidad esta es toda la historia. Yo sé que ustedes seguramente quieren estudiar, pero es importante que hablemos. Los otros días, el viernes, Nelson les propone un problema en el que tenía un agujero acá y le proponía calcular la temperatura. Hizo una pregunta que a mí me molestó muchísimo. Y le dije el otro día a él, no porque la haya hecho, sino porque nadie contestó. Habló de divergencia y preguntó, dijo así como al azar, porque él sabe que yo soy el que doy ese tema, en Análisis 2, ¿alguien sabe algo de la teoría de campo? Y nadie dijo nada. O sea, todos los tipos que estaban ahí cursaron conmigo Análisis 2. Y no hacía 20 años, hace un año. Pongámosle que el más atrasado a lo mejor hace, 2 años. Y nadie dijo qué es lo que pasaba acá con la ecuación del calor. Y nosotros estamos viendo situaciones infinitamente más complejas que esa, que además no las resolvemos con un ordenador, las resolvemos analíticamente, digamos, porque aquí no se hizo ninguna consideración analítica. Se puso eso en el MEFI, se especificaron las temperaturas, se malló el sistema y se resolvió. Digamos, pero el sustento teórico aparece acá en Análisis 3. Eso es lo que me molestó. Y le dije el otro día, no a él, porque él preguntó, pero nadie de los que estaba ahí dijo, che, sí, la verdad que con Barreto vimos, no por mí, sino porque quedó como que no se dio eso. Y no es así, se dio, yo en Análisis 2, casi la mitad del cuatrimestre hablo solamente de operadores integrales y diferenciales. Rotor, divergencia, laplaciano y dilaplaciano. Eso es como si el tipo que no sabe eso está muerto y sepultado, digamos. Es así. Entonces, por ejemplo, uno quisiera atacar este problema, termoelasticidad. Termoelasticidad. Alguien dijo termoelasticidad hoy cuando se proponía Por ejemplo, tengo acá una cantidad de un flujo, ¿no es cierto? Aquí también tengo un flujo, supongamos, ¿no? Sobre este recinto tengo temperatura también. Tengo expresada una temperatura así, por ejemplo. Acá está 0 y esto es 0. Esto es muy importante en instalaciones. Es un problema que uno lo ve y parece que esto es un caño que transporta agua caliente en el medio de una pared. Esto es el tipo que no sabe atacar esto. La pared se le cae a los 3 días, digamos, porque acá hay tensiones internas terribles, del orden de entre 50 y 70 kilos por centímetro cuadrado. Hay que aguantar eso. Digamos, si este es un caño de
un caño de 5 pulgadas, 4 pulgadas, y está metido dentro de una pared de 30 centímetros, ¿cómo no va a disipar temperatura de una manera brutal, digamos, y generar esfuerzos térmicos que finalmente producen la rotura o producen un problema de fractura, digamos, terrible? Y esto se soluciona con que, ya sé que nadie va a hacer la cuenta, ya sé que el día que tengan que hacer la cuenta van a ir al MEFI y van a hacer lo que hicieron en Estabilidad 3. Pero si algún día tienen que diseñar esto, van a tener que ir a la teoría. Si alguien les plantea un problema particularmente no completamente respondido por el MEFI o por Maple o por MATLAB o MATCAD o Máxima o cualquiera de las cosas que se usan. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me preocupa a mí. Es decir, este tipo de cosas que son elementales, porque es elemental calcular la temperatura acá, y ver que hay como un estado de inorganicidad total, de no poder hacerlo, digamos, no poder plantearlo a ver cómo funciona. Yo quisiera participar de alguna clase alguna vez de Estabilidad 3 para discutir este tipo de cosas desde la teoría. Más allá de que se resuelva metiéndola en un ordenador y terminó todo. Ya sé que sí. Pero si uno pregunta un poquitito, bueno, acá, ¿cómo haríamos si esto fuese termoelasticidad? Termoelasticidad. Le tenemos que agregar aquí un gradiente de temperaturas, ¿no? ¿Cómo se va a escribir eso? Bueno, en general eso se va a escribir así: delta sub i k, por ejemplo, delta sub i j, vamos a escribir j, y acá tengo el gradiente de temperaturas. El gradiente de temperaturas, así, delta xt, ¿no? La tensión térmica, digamos, va a producir este efecto de distribución de temperatura acá, en realidad está vinculado con este término. Ahora vemos cómo aparece. Si en lugar de tener temperaturas, es decir, si esto no fuera un sólido, sino que fuera un medio poroso, en lugar de meter temperaturas, meto presiones acá. Presión de poro de agua, presión de poro de aire. Así. Poro de aire. Así. Así sería la ecuación constitutiva de un medio poroso. Esta sería la ecuación constitutiva de un medio poroso. Por supuesto que hay que dar condiciones. ¿Cómo sería, cuál es la ecuación que tendría que satisfacer P sub A y P sub W? Bueno, las ecuaciones son la derivada de A, la derivada de la presión en A. Estamos planteando la situación general, más la divergencia de el flujo de presión de Darcy igual a F, por ejemplo. ¿Y cuál es la ley de Darcy? Bueno, acá me falta ahora la segunda, ¿no? W, así, más la divergencia, esto es A, esto es W. Y acá tengo un forzado externo, digamos, de agua y de aire, ¿no? ¿Y cuáles son las leyes de Darcy? Y las leyes de Darcy, ya saben ustedes que es un tensor por la presión de poro de agua, esto es
un vector, vamos a escribir así en notación indicial se llama, notación indicial, x de t, y la otra es el otro flujo será, esto es A y esto es W, de IJ, P, J. ¿Qué más? Bueno, este es el modelo poroelástico. El modelo poroelástico. Las constantes elásticas, que lo eran cuando proponíamos el modelo elastodinámico, ahora se transformaron en constantes poroelastodinámicas, simplemente transformándolas, bueno, no tan simplemente, simplemente porque uno dice, bueno, en lugar de ser constantes elásticas, ahora serán constantes poroelásticas, es decir, definidas sobre el esqueleto sólido que contiene a las porosidades. Antes teníamos un sólido que a lo sumo podía tener vacíos en su interior, pero no tenía poros. Lo suponíamos continuo, ¿no? Ahora, este también es un continuo, pero un continuo muy particular, porque tiene estas cavernas micrométricas por donde circula, en realidad se difunde, el conjunto de presiones de porosidad que, como saben, pueden ser de la más variada naturaleza. Entonces, este es el modelo de Biot. Este es el modelo de Biot. Acá tendríamos que decir, sí, si va a ser el modelo de Biot, en realidad este es el tensor elástico, digamos, este es el tensor elástico, pero esta es la deformación material, digamos. Esta es la deformación que ocurre en el no voy a poner un subíndice ahí porque esta deformación está ocurriendo en el medio poroelástico, en el esqueleto sólido, ¿no? Por eso se puede asimilar a una especie de ley de Hooke. Este sería, digamos, el tensor del medio poroelástico. Vamos a poner sub P acá. Este sería, digamos, ya no es el tensor elástico, sino el tensor poroelástico. Estas son las deformaciones poroelásticas que se asemejan, si le restamos estos dos elementos, estas dos acciones, digamos, que se están ejerciendo sobre el esqueleto sólido, estas son fuerzas, son tensores que están actuando. Lo que pasa es que son, en realidad, tensores representados por matrices diagonales, ¿no? No tienen componentes a los lados. Entonces, este es el modelo general, ¿no? El modelo general. Entonces, esto sí quiero que copien, creo que, y que después terminen bien para mañana. Este es el modelo de Biot. Rho es la densidad del medio poroelástico, es una constante, en general se toma como, porque se supone que el medio es homogéneo, isótropo. En este caso, en realidad, si suponemos esto, no es isótropo. Tendríamos que ver cómo hacer para que se vuelva isótropo. Y después tenemos las ecuaciones de conservación de las presiones y la ley de Darcy para ambas porosidades. Estas serían las ecuaciones básicas, ¿no? Después hay que decir cómo es este tensor. Este tensor pertenece al grupo de matrices 3×3×3×3 en R tau. Tiene simetría mayor y menor. Son todas definidas positivas. Lo mismo que K sub IA y K sub IW.
Sí. Acá, esta. Ah, acá, perdón. F sub I. Rho por F sub I. Sí, vuelve a estar claro. Es la densidad por la fuerza, digamos, ¿no? Es la masa por la fuerza. La segunda ley de Newton. Es decir, la segunda ley de Newton para un conjunto de fuerzas distribuidas de volumen, digamos. Entonces, Una consulta. Ahí sí. cuando pone la derivada segunda del tiempo de U sub X, dice, o U sub Z. ¿A dónde acá? Sí. U sub I, dice. Ese término de ahí, profe, ese término indica que es la derivada de I. O sea, la derivada de I la tengo que derivar dos veces respecto del tiempo, o cómo Claro, sería. I es un vector. I es un vector. I es un vector. Es el campo de desplazamientos que depende de X y de T. Es una función de 4 variables. Ah, dale. Dale, profe, gracias. F sub I es un vector que depende de X y de T. P sub A es un escalar que depende de X y de T. Lo mismo TW de agua, es decir, la porosidad del agua, es también un campo escalar que depende de X y de T. Q es un vector que va a depender, de alguna forma, Q sub I va a depender de la presión de A, va a depender de X y de T. La presión de poro de agua, de aire, digo, la presión de poro de agua también va a ser una función de la propia presión de poro de agua, también de X y de T. Esas son las definiciones, digamos, ¿no? Un minuto, por favor, un minuto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, mañana, con todo el tiempo del mundo, quiero que... Estas son las ecuaciones de la poroelasticidad. Así. Pero ¿cómo se ven las ecuaciones realmente? O sea, cuando sustituimos esto acá, cuando sustituimos esto acá, ¿cómo queda el sistema? ¿Cómo queda el sistema que va a ser? Voy a tener una ecuación para el campo de desplazamientos, una ecuación para el poro de agua y una ecuación para el poro de aire. Así voy a tener. Bueno, aquí la única aclaración que hay que hacer es que esta F de A en general depende de X, de T y del poro de agua. Esta es la forma en que interactúan los poros. Y esto es X del poro de agua. Así. Así que FA y FW son Lipschitz continuos. ¿Cuánto estamos? Claro, mañana con todo el tiempo del mundo, digamos, comenzamos 7:30 hasta las 9:30. Por ejemplo, esto, es decir, bueno,
el punto 8 que dice ahí, ecuaciones de la elastodinámica, dice el profesor. claro, ahí está. En el punto 8 dice ecuaciones de la elastodinámica. De la elastodinámica. De la elastodinámica significa que en realidad, voy a borrar ahora para volver a ese punto. En realidad, si volvemos a la elastodinámica, nada de esto está. Hay que dejar la primera ecuación, ¿no? Exactamente. Esa nomás. Está en abierto. Y aquí tampoco está esto. Nada de eso está. Está eso solamente. Bueno, y cómo, E sub KL o E sub IJ, digamos, va a ser un medio de U sub IJ más U sub JK. ¿Está? Se llama ecuación de compatibilidad. Uno da el campo de tensiones en función de las deformaciones y luego escribe las deformaciones en función de los desplazamientos. Estos son tensores, pero U sub I es un vector. Entonces, escribimos todo en términos de una sola ecuación vectorial, que si yo sustituyo esto aquí y luego sigma sub IJ sustituyo aquí, tendría una ecuación así. Tendría C sub IJ, bueno, acá, si volvemos a la elasticidad, este es el tensor elástico. Sigma sub IKL, el tensor elástico, U, que proviene ahora de la ecuación de compatibilidad, que la tengo que, fíjense que esto está derivado, es decir, se tomó la divergencia de sigma sub IJ. Entonces acá queda así. Igual a ρ por F sub I. Esa es la ecuación de la elastodinámica clásica. ¿Qué necesitamos para definirla completamente? Dos condiciones iniciales, porque se trata de una ecuación hiperbólica y de segundo orden en realidad. H0 en dk y la derivada y ahora las condiciones de borde. Bueno, antes que eso tendríamos que poner F sub I es L2 y ρ es R positivo. ¿Qué más? Bueno, tendríamos que poner, para completar, ρ es positiva, es un número positivo. Las condiciones de borde. Por ejemplo, Neumann, supongamos que tengamos dos fronteras
Entonces, Neumann. ¿Cómo se va a escribir? U sub KL. Entonces, L por NJ, porque yo tengo que tener, entonces, esto sobre la primera superficie sobre la que está aplicada una tensión de sub 1. Supongamos que el problema sea de Neumann, ¿no? Entonces, KL, U de KL, dos condiciones de Neumann que tenemos que, esto es L2 sobre la primera superficie y esto es L2 y esto es sobre la segunda superficie. Hay que agregarle la condición de resolubilidad del problema de Neumann, que era que la integral de ρ por FI sobre todo el volumen es igual a la suma de las componentes, digamos, de las tensiones aplicadas en cada una de las superficies limitadoras. La condición de Neumann de resolubilidad se agrega acá. Después, ¿qué más? Para que el sistema esté completamente definido, necesito decir cómo es este tensor. Este tensor es un tensor de cuarto orden asociado al cual hay matrices de 3 por 3 por 3 sobre R tau. Después, tienen simetría IJKL, simetría menor, así se llama. Aquí cambiamos y ponemos JIKL. Otra simetría menor es IJLK. Si cambio dos ejes principales de inercia, cuando hago el pasaje a la forma, o quiero calcular, digamos, el espectro de valores propios asociados a la matriz, al tensor elástico en realidad, a la ecuación elastodinámica, esto queda, fíjense que U sub I yo puedo proponer que sea de la forma menos omega t. Entonces acá va a quedar ρ y omega t. Va a quedar menos omega cuadrado por delta sub IK y va a quedar así, digamos. Va a quedar, si yo quiero calcular el espectro de valores propios ahí, va a quedar así. Delta así menos acá me queda así, phi sub i menos c sub i j KL NK NL phi sub j igual a 0. Nos permite calcular el espectro de valores propios, que por supuesto es un problema más complejo porque aquí tengo una matriz de cuarto orden.
Pero esa sería la ecuación matricial para resolver el problema. Si uno quisiera calcular el problema de valores propios. Y aquí, bueno, y la cuarta condición es lo que se llama la simetría mayor. Si yo altero esto y pongo KL y J, tiene simetría mayor. Estas tres son simetrías menores y esta es simetría mayor. Aquí estoy alterando de manera fundamental el movimiento del sólido, pero que conserva la simetría original por algún grupo, digamos. Estoy estudiando, no sé, un medio que tiene una forma cristalina que es invariante por cierto tipo de grupo. Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer determinados movimientos, qué sé yo, reflexión, por ejemplo, cambio de reflexión, rotación, voy a hacer algún otro cambio, digamos, algún otro movimiento en realidad que satisfaga cierta condición de grupo que me permita, por ejemplo, ubicar el cristal o la forma cristalofísica de modo que se cumplan estas condiciones. Esto aparece cuando el cuerpo es anisótropo, pero aún siendo anisótropo, verifica estas condiciones de simetría, digamos. Tiene ciertas simetrías, las asumimos. Pero además, esto es necesario, porque lo otro que hay que decir es que el C sub I, el C sub IJKL es definido positivo. Eso quiere decir que la energía, digamos, la forma de energía asociada a C sub IJKL es siempre positiva. Es decir, no puede haber estados, es decir, yo no puedo tener una distribución de campos de desplazamientos que no cumpla con la condición de estado de energía positivo. Es decir, siempre que yo sustituya la solución del problema en alguna función de energía, esa energía siempre tiene que ser mayor que cero. Mayor o igual. En realidad, mayor que cero. Esa es la condición de decir, bueno, el tensor es definido positivo, porque la presencia del tensor está contrayéndose con estos dos índices acá, dice eso justamente, que de alguna manera estos sigma sub ij son en realidad siempre mayores que cero. Por supuesto que la cuestión de elegir los negativos o positivos es una cuestión de ubicación del eje, digamos, del eje de referencia. Eso, en realidad no estoy discutiendo eso. Intrínsecamente, las tensiones son siempre positivas y las deformaciones también. Después, en particular, uno va a decir, sí, hay una tensión, una fuerza de menos 40 kilos, pero ¿cómo explicamos eso? En realidad es una fuerza que tiene una cierta dirección, una cierta intensidad y un sentido distinto al que teníamos o al que nosotros definimos como positivo. Bueno, exactamente pasa eso aquí, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Bien, entonces, este es el problema de Neumann. Uno podría formular un problema mixto diciendo que ahora lo que hay aquí es U sub I sobre la otra superficie igual a 0, por ejemplo, o igual a un cierto desplazamiento U sub 1. Y también podría plantear, con la misma rigurosidad, un problema de Robin, ¿no? Y también todas las formas, digamos, entre un problema y otro, ¿no? Es decir, uno puede tener un problema mixto, Neumann-Dirichlet, Robin-Dirichlet, Robin-Neumann, bueno. Profe,
¿eh? Este es el problema elastodinámico. Así. Este problema en realidad, si uno plantea esto en general, esto tiene solución. Si uno supone, voy a escribir la solución restringida, si uno supone que estamos en un medio sin fronteras, es decir, en todo R3, en todo R cubo, ¿no? Cuando yo digo en todo R cubo, quiere decir que estoy hablando de algo que no tiene cotas, digamos, no tiene fronteras, ¿no? Lo mismo cuando uno dice en todo R2, en todo R cuadrado, está hablando de todo el plano. No hay bordes. Si yo digo en todo R3, todo esto desaparece, y me quedan solamente las condiciones iniciales, digamos, ¿no? Yo pregunto eso como concepto. Si yo dijera mañana resolver en todo R3 la ecuación de la elastodinámica, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué técnica podrían usar? Quiero que me digan, no que hagan, quiero que me digan alguna técnica. Por transformada, ¿no? ¿O sí? No, esa es otra cuestión. Cuando yo pregunto, usted me tiene que contestar no con otra pregunta, sino contestarme la pregunta que yo hice. En R3, en todo R3. ¿Sí? Esta ecuación que está acá, que parece tan infinita. ¿A variables separables? ¿Cómo? A variables separables, aunque no sé cómo se procedería con el tensor en ese caso. No. O por transformada de Fourier, puede ser. O transformada, creo. Alguien dijo alguien dijo separación de variables. Si el medio es infinito, jamás se puede pensar en separación de variables. El método de separación de variables solo funciona en aquellos casos en donde la variable es finita. Pero no se puede aplicar al caso de una ecuación en derivadas parciales evolucionaria en un medio infinito, sin fronteras, ¿no? Jamás. Claro, alguien dijo ahí, transformada de Fourier. ¿Cuál transformada de Fourier? Y bueno, acá, X quedaría una de segundo orden, creo. Pertenece a todo R, ¿no? Y T pertenece a R0 más. Pongámosle también, para que la cosa sea más consistente, pertenece a todo R. Bueno, puedo transformar por Fourier, digamos, ¿no? Así. Esto va también, por supuesto, de menos infinito a infinito. Esto es diferencial de T, esto es dk, esto es de x, y aquí es e a la i k x menos i omega t por u sub i de xt. Entonces, ¿acá qué tengo? Y acá voy a tener la transformada
la transformada U de en el plano K omega. K omega. Se presta perfectamente para una transformada de Fourier con respecto al tiempo y con respecto al espacio. Siempre que yo diga, en el caso anterior, cuando hablábamos de una franja semi-infinita, si yo dijera así, volviendo al problema anterior un ratito, si yo tuviera así, ¿no? Esto fuese Z y esto es X. ¿Qué técnicas ahí podrían usar? Por ejemplo, para resolver la ecuación de onda escalar. La ecuación de onda más simple. La ecuación de onda escalar. Por ejemplo, acá X va de menos infinito a infinito, transformada de Fourier con respecto a X. T, claro, entonces me queda todo en función de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que sí admite, en ese caso, solución simple. Es decir, nos queda, si nosotros usamos ese criterio, nos va a quedar una ecuación diferencial así, digamos, ¿sí? Una ecuación diferencial así. Perdón, Z acá sería. Z sería acá. Entonces, acá nos queda un cierto K que va a depender de KX y de S. Y acá tenemos una U de, esto sería KX, S, Z. Y acá, por supuesto, tendríamos que escribir así, en realidad rigurosamente así, U de KX, S, Z. Y acá habría, por supuesto, una fuente que tendría que también depender de X, de S, de Z, y de algún parámetro. Nos queda así. Tenemos las condiciones sobre este borde y este borde, así que lo que nos queda al final es una ecuación diferencial de segundo orden y grado, lineal, a coeficientes constantes, porque estos son parámetros que en realidad no se mueven cuando nosotros resolvemos la ecuación diferencial. Entonces puede resolver perfectamente bien. Es una ecuación de segundo orden. Es esta ecuación, digamos, es como si yo le dijera, si yo le dijera mañana, resuelvan esta ecuación, por favor, así, F, y les doy condiciones. I en 0 vale 1 y I en L vale 7. Esto. Entonces, después, ¿cómo hacemos? Bueno, resuelta la ecuación diferencial, en realidad lo que tenemos es, por enésima vez, repito, por enésima vez elevado a la enésima vez. Nos da un número muy grande. Lo que quiero decirles es, ahí yo lo que tengo es la representación operacional de la solución. No tengo la solución todavía. En realidad esta expresión la tengo que sustituir en la doble antitransformada de Laplace, o primero en realidad de Fourier y después de Laplace. De modo que lo que voy a dejar expresada esa cuestión así. XZT, y aquí voy a tener la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, y voy a tener la solución ahí de la ecuación diferencial en términos de KX, de S y de algún parámetro que pueda aparecer. Entonces, y de Z, me faltó Z. Entonces,
esto va a quedar expresado así. A lo sumo, lo que podría hacer después es resolver numéricamente. Esto es lo que se llama en la jerga una solución semi-analítica. Una solución semi-analítica. Porque una porción de la solución está resuelta analíticamente. Pero la expresión real, completa, la voy a tener que obtener solo numéricamente, porque esta integral es de muy difícil resolución. Inclusive muchas no están en las tablas, ni siquiera en las tablas de, no sé, Magnus o Brettinger, alguna de las tablas esas viejísimas que tienen millones de integrales, es decir, millones de transformadas y antitransformadas. Bueno, en el caso de la elasticidad clásica, uno va a transformar así, o por ejemplo, también podría hacer esto, que me parece más consistente, digamos, ¿no? Con lo que ya vimos, con lo que ya estudiamos. Si uno sustituye aquí, ¿cierto? Y ahora dice, quiero resolver esto por Fourier. Entonces, tengo la ecuación diferencial, aquí voy a tener. Esto se transforma en esta expresión. Voy a transformar solo por Fourier. Entonces, acá me va a quedar K sub L, K sub J, C sub I, J, K, L, por U de KL, es esta que está acá, LK, KL, y esto es J de X de T. Igual, de K de T. De K de T. Esto es F de algo, acá, K de T, no importa. ¿Qué tengo ahí? Ya si no me contesta esto, apago la cámara y me voy a dormir. La transforma. Apago nomás entonces. No, Oscilador armónico simple. Oscilador armónico simple. Esto es un oscilador, esto es como si yo le dijera, esto es, digamos, esto va a ser la derivada segunda de K, esto es I, ¿no es cierto? Es un vector, más, si hago todas las contracciones acá, esto me queda A sub I, supongamos J por U sub J. Por U sub J. O si quieren, para que se parezca más a lo que conocemos, K sub IJ, ¿no? ¿Qué es esto? Y esto es el tensor, el tensor de la estructura de un oscilador armónico. Y tengo las dos condiciones iniciales que también las tengo que transformar. Pero, digo, esto conocemos. Este es oscilador armónico simple. Digamos, no. Inclusive acá, si yo le quiero hacer este ρ, digamos, este ρ, en realidad, si quiero hacer la cuestión más compleja, esto en realidad quedaría así, digamos, m sub i k por U de K más K sub I K por U sub K igual a F sub K. Un sistema de osciladores acoplados que está en el problema 1. Nuestra expresión general para analizar la vibración en un edificio, la dinámica en un edificio, termina siendo lo que conocemos.
Claro, en el edificio por supuesto que hay bordes, por supuesto, no se podría hacer esto. Estoy hablando de una situación general en la que cuando hay bordes, por supuesto que no se puede aplicar la transformada de Fourier, no se puede aplicar. Pero, creo que aquí hay muchísimo, esto es idéntico a lo que nosotros vimos, o si vemos esta expresión, la podemos resolver. ¿Cómo sería la solución? Y la solución sería una cierta U sub i en 0 por el coseno de ahí un K de T por acá tiene que haber una combinación de U sub i y U punto sub i en 0 por el seno de la raíz de K por T, igual a la amplitud, ¿no es cierto?, U sub i. La solución de un movimiento armónico simple forzado, forzado, F sub K es forzado. Yo eso es lo que veo con preocupación. Las técnicas que vimos a lo mejor no las contextualizamos suficientemente como para que ustedes puedan usarlas con libertad, en el sentido de poder, tomar una decisión y decir, tengo argumentos como para usar en un caso transformada de Laplace, en otro caso transformada de Fourier, o combinar las dos cosas, en algún caso integral de Fourier o alguna de las cosas que vimos. Esas cuestiones, para el caso general se puede proceder así, en el supuesto de que no hayan superficies limitadoras. Bueno, son las 10:30, yo creo que ya... Bueno, Parolini me había preguntado sobre Terzaghi y Peck. Profe, tenía una duda con ese problema, nada más que, por el problema bidimensional. ¿Ah? Para resolver por separación de variables. Pues yo lo único que hice fue proponer, sería una solución que sería el producto de 3 funciones. Y de ahí ir operando, pero quedé ahí porque sabía cómo era para el de 2, pero para el de 3 ya... ¿Cómo para el de 3? Quedé ahí. Sería porque la función como que depende de X, Z y T. Es que depende de X, Z y T, ¿sí? Entonces uno va a proponer así, ¿no? XN de T, XN, perdón, de X, ZM de Z, por T sub N M de T. Pues siempre le va a quedar así. XN de X más lambda 1 cuadrado XN de X igual a 0. Y la condición de borde acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, XN en 0, 0, supongamos. Y XN en L, 0. Después le va a quedar Z segunda en N de L en 0, en Z. Lambda 2 es el segundo grupo de autovalores asociado a Zn por Zn cuadrado, Zn, perdón, igual a 0, y las condiciones acá. Supongamos que también sean Zn en 0, 0, y supongamos Z'
de n en 0 igual a 0. Finalmente, para el tiempo, t sub n m, si la ecuación es parabólica, nos va a quedar así, más lambda nm, ahora decimos que es tnm, y si hay una amplitud ahí, f de x y z, acá va a aparecer la correspondiente f de n en t. Porque yo la fuente, ¿cómo la voy a descomponer a la fuente? F de x, z, t, la voy a descomponer así. xn, es decir, en un producto de autovectores de la base, digamos, por f, por esta f de n de t, ¿no? Cuando yo hago la separación de variables, me queda esto. Y aquí me queda una condición inicial, t sub nm en 0, supongamos que es t sub nm 0. Lambda nm es lambda n más lambda 1n, mejor dicho, lambda, ¿cómo puse ahí? Esto es lambda, esto nos va a dar lambda 2, lambda 1n y lambda 2n, lambda 2m al cuadrado. Porque esto es, yo puse m acá, m. Esto es m. Para ser mejor, acá, bueno, acá es n. Voy a llamarle a esto, para que no se confunda nadie, alfa. Y a esto voy a llamarle beta. Entonces, esto será alfa, esto será beta, y la relación acá aparece así en realidad, más a cuadrado, que es el término que está afectando el laplaciano, aparece acá. Y entonces cuando uno hace esto, está aplicando separación de variables al caso de un problema a un problema parabólico, problema de conducción del calor, por ejemplo, ¿no? Acá, por supuesto, que uno tiene que probar que este problema de autovalores, este problema Sturm-Liouville existe. Es decir, puede suceder que no exista, pero en general sí va a existir para ciertos valores de beta m. Acá el problema Sturm-Liouville está asociado al cálculo de alfa n, de los autovalores alfa n, que van a generar los autovectores xn que yo voy a introducir en la solución. Porque finalmente, ¿la solución cómo es? La solución es una serie doble, y esta es U de XZT. Que así, digamos, ¿no? Acá irán cambiando las condiciones de borde, según sea. Yo, por ejemplo, pongo esto, podría poner así acá, ¿no? O así, y aquí así, ¿no? Bueno, la condición inicial no cambia, pero acá sí pueden haber distintas combinaciones. A ver, si es ZL, acá tiene que ser en L. Si, por ejemplo, es un cuadrado, es un rectángulo. Siempre el mecanismo es el mismo. Siempre uno va a encontrar, cuando hablamos de ecuación, en el caso de Terzai y Peck, la única diferencia
es que como se trata de una situación, se llama así, ortótropa. ¿Cómo es la ecuación de Terzaghi que yo les planteo? Me parece, corríjame Parolini si estoy cometiendo algún error. Yo creo que acá le puse C11, ¿no es cierto? Así. Después que venía C22. ¿Se fue Parolini? ¿Se fue? Parece que sí, ¿eh? Se fue a comer el tipo. Pudo No, más el estómago. para mí que están activando para poder entregar la defensa. Yo quedé en cierre dentro de un rato. Ah, perdón, sí. Bueno, claro, pues cierra. Podríamos... Profe, el sí. primero del cuadrado, creo. Se ve al cuadrado. Ah, sí, porque todo era en el cuadrado. Y todo era en el cuadrado. Acá y acá. Supongamos que sea así, que es la parte más simple, ¿no? La condición inicial ya la sabemos. Cuando hacemos la separación de variables acá, en realidad va a quedar 1, 1, por ejemplo, x, n, más lambda, acá yo había puesto alfa n cuadrado. Y la condición de borde respectiva. Por ejemplo, xn0 y x'n en L0. La otra es C22 Z segunda más beta m, esto es m, al cuadrado por zm de t igual a 0, zm en 0 y zm, por ejemplo, doy dos condiciones así, y en realidad cambia en ese sentido. Y después, bueno, sí, y cambia esta, la expresión de t, en realidad aquí el alfa no es alfa, sino que es la suma de C1 más C2. Pero, digamos, esta es otra constante. Profesor, No es la misma. Sí. profe, acá estoy, soy Parolini. Yo le había preguntado el punto 4, el de Terzaghi Pic. Ah, el punto 4, el de una variable. Sí. Ah, no, el de dos variables. Claro. Ese me está costando. Por eso, ahí le estoy diciendo cómo se va a hacer. Usted ya puede, utiliza es una probeta de forma rectangular donde lo que tiene en la parte superior una presión aplicada y después cero en todos los otros bordes. Cuando uno hace la separación de variables va a encontrar, digamos, este tipo de relación, así. Lo que tiene que cambiar acá son las condiciones de borde, digamos. X, por ejemplo. Ahí, por lo que uno ve, X va a cambiar. Va a ser 0, 0 en 0 y en A. ¿No? En A va a ser 0. O sea que tengo una condición de Lisette ahí en 0 y en A. En Z0 y en menos H tengo condiciones mixtas. Tengo así y así. Lo que pasa es que acá, en realidad, cuando yo despejo, en realidad tengo una T de Z que en rigor depende de X, ¿no? Es decir, eso no puedo
eliminar, va a quedar ahí como, pero yo voy a integrar siempre con respecto a z cuando tenga que hacerlo. Me va a quedar eso en función de t, cosa que no estaría mal, pero me va a quedar también, es decir, en z0 esto vale, t de z vale, o depende, mejor dicho, de x y de t. Entonces, esta t de z que aparece en esta condición va a depender de x y de z. En realidad no hay que preocuparse por eso, hay que expresar así. Esa es la condición de borde. Así. Bueno, ahora hay que resolver esto. Hay que resolver en el sentido de, esta ecuación se puede resolver. Esto es una combinación C1 más C2, y después tenemos condiciones de borde que hay que aplicar. Eso es. No hay más que eso, digamos. No es más que eso. Sí, esta es la separación de variables. Así se separa la variable en el caso. Y el tiempo va a aparecer así. Va a aparecer como está acá. En realidad es más fácil todavía porque es igual a 0. Es igual a 0. Es igual a 0. La otra forma, mucho más fácil todavía, ¿qué podría hacer Parolini ahí? Por ejemplo. Es que yo estoy prestando atención porque ese problema escapa de mi entendimiento, profe. No, pero por eso te digo, pero ahí vos ves ahí de quién dependen las variables, X, Z y T. Profe, podría ser, por ejemplo, que nosotros pensábamos así, que ponemos X, Z, la igualamos a una nueva, W sería, que sería raya y que dependa, sería que en esas dos dimensiones se maneja X, que en esa W se maneja XZ, y después para la otra función que dependa de T, entonces se hacen dos funciones, una de W y otra de T, nada más, como unificar las dos dimensiones espaciales. Sí, por supuesto, esto es, sí, esa es una técnica que se usa mucho, es decir, se puede hacer. Lo que quiero decir, por ejemplo, acá, se podría aplicar transformada de Laplace. Claro. Ahí está. Se puede aplicar transformada de Laplace y nos queda una ecuación de elíptica, digamos, una ecuación que no depende del tiempo, y eso lo podemos, ahí sí, podemos separar variables perfectamente bien. Tenemos todos los datos. Si uno quisiera deshacerse, lo que pasa es que ahí va a tener vamos a tener una solución, en realidad, vamos a tener una solución de la forma X, Z, S. Entonces, lo que vamos a tener que hacer después, cosa que no está mal, digamos, es escribir la transformada de Megin-Fourier así. Sigma más I of, entonces tengo E a la ST por P, vamos a escribir así, por P de X, Z, S. Esto es U de X, Z, T. Y yo dejo indicado esto, pero sí tengo que calcular esto. Esto puedo calcularlo porque es esta ecuación. Digamos, la ecuación que me queda, XZS, más, aquí tengo una constante de P de XZS igual a 0. Acá van a estar las condiciones iniciales. Acá van a estar, esto va a depender de las condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales dependen de X y de Z. Entonces uno va a tener esta ecuación, se llama ecuación de Helmholtz, que se puede resolver perfectamente bien. Es decir, acá sí se separa variables y se ve que no hay, digamos, bueno, y las condiciones de borde que están especificadas ahí, ¿no? Las condiciones de borde que están especificadas acá, que es una condición de Neumann, y en el resto Dirichlet, todo 0. Estudien esa ecuación, la primera, y las ecuaciones de la elastodinámica, que son las que me interesan.
que me parecen importantes. Bueno, y en todo caso, sí. Mañana vemos ahí. Profe, ¿cuántos puntos van a ser? 2 puntos. Estoy pensando en uno solo, ¿no? En uno solo, ¿no? ¿Pudieron resolver el punto 2? El Ese oscilador. creo que Sí, ese por el PDF que pasó el Romero Rodríguez. Él pasó uno de amortiguado. Y el nuestro era simple, así que creo que era un poquito más fácil para resolver. Por variación de parámetros nomás. Uh-huh. ¿Y la ecuación 5? ¿Pudieron resolver? La ecuación ¿Se de puede, onda ¿Se unidimensional. puede explicar también, profe, o no? Las 5. La 5 directamente transformada de Laplace. Y nos queda una ecuación de primer orden y grado a coeficientes constantes. Directamente transformada de Laplace. Y nos queda todo en función, nos queda una ecuación de segundo orden. De segundo orden. Profesor, en ese caso igual nos pide el punto, hacerlo por separación de variables. Sí, también. Estoy diciendo que sí, por separación de variables en realidad es más fácil, porque vos va a quedar todo dividido así, digamos. Uno va a tener E sobre T menos A cuadrado, vamos a quedar así, A cuadrado X sobre X menos, más 2 mu, y acá tengo T sobre T igual a 0. Así. Entonces, esto quedaría menos A cuadrado. Una vez que separo variable, en realidad, me queda así. X segunda de X más lambda n sobre A cuadrado X igual a 0. Y la segunda ecuación para T es T 2 veces, así, T de T, más 2 mu por T punto, más lambda 1 cuadrado de T igual a 0. Tengo un oscilador armónico simple para X y un oscilador amortiguado para T. Y lambda 1 es va a ser el coeficiente, va a ser, a ver, A cuadrado A cuadrado menos, a ver si después se fijan bien, lambda n cuadrado, para separar la variable ahí. Y las condiciones de borde aplicadas a esta ecuación y las condiciones iniciales para resolver esta otra. Aquí aplicamos condiciones de borde en 0 y en L,
Y aquí las dos condiciones iniciales en 0, que es igual a 0. Bueno, pero ahí también, sí, yo les pido eso, pero bueno, pues me explican cómo hicieron. Bueno, a la pucha, las 11. Bueno, nos vemos, señores, mañana a 7:30 sin falta. Perfecto, profe. Sin falta. Ok, nos estamos viendo. Nos estamos viendo.